ella no reconoció, hablando de Israel, Dios hablando de Israel, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Gloria al Señor. Vamos a detenernos aquí y a orar en esta hora. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres grande, porque tú tienes el poder, Señor. Tú eres soberano. Tú nunca pierdes, siempre ganas. Tú tienes siempre, Señor, la razón. Tú siempre, Señor, serás adorado, serás exaltado, Señor. La creación te adora. Señor, todo lo que fue hecho, lo que existe fue hecho por tu mano, y todo fue hecho para que te adorara, para que exaltáramos, Señor, tu grandeza. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, porque esta noche tú vas a bendecirnos a través de tu palabra, que cambiará nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Va a ser influenciada, Dios, para bien, para mejorar, para prosperar. Señor, nuestro camino, nuestra relación contigo pueda, Señor, cada día ser con excelencia, con mayor calidad, que podamos amarte, Dios, con corazones sinceros, humillados siempre delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que tome su asiento, por favor. Se sienta cómodo en esta hora. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por ahí? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Todos conocemos la historia del libro de Oseas, o al menos no sé si usted lo ha escuchado, que Dios le dijo al profeta: ve y ama a una ramera, cásate con ella. Y vemos que eso fue algo radical. Muchos creen que hay diferentes opiniones al respecto. Muchos creen que no fue real, que otros dicen que sí. Bueno, el caso es que Dios le estaba dando un mensaje a Israel y diciéndole: así son ustedes conmigo, como una prostituta. El cual le dijo al profeta: ve y ámala. Y la amó. Y bueno, vemos que aquí Dios le habla en el versículo 8 y le dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Cuando yo leía esto hace unos momentos atrás, me intrigó, porque digo yo, qué interesante. Creo que prácticamente esta historia se está repitiendo hoy en día. Casi siempre a lo largo de la historia de la humanidad se viene repitiendo, donde el ser humano deja de lado o no es capaz de reconocer que todo lo que tiene, lo que genera, lo que por la gracia del Señor, ¿verdad?, disfruta, viene de la mano del Señor. La Biblia dice en el libro de Santiago que todo don perfecto y buena dádiva viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces entendemos que todo lo bueno, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Incluso Job dice: ¿acaso también no vendrá lo malo del Señor? A veces como un juicio, como un castigo, como una disciplina. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Amén. Así que dice: no reconoció que yo le daba el vino, el aceite, el trigo, le multipliqué la plata y el oro, dice, que ofrecían a Baal. Cuando dice que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, esto me hace ver, me hace recordarme de que o pensar en las personas que Dios les da salud, que les da trabajo, les da un carrito, ¿verdad? Y les da talento para un oficio. Y cuando agarran ese dinerito, ¿verdad?, el dinero, el salario que obtienen de su trabajo, van y lo gastan, lo consumen en drogas, lo consumen en alcohol, lo consumen en parrandas, en fiestas, que al final en lugar de honrar y glorificar al Señor, están
autodestruyéndose. Entonces prácticamente está pasando lo mismo. Dice, la plata y el oro que yo les multipliqué, lo usaron para honrar a Baal. Y eso es lo que está pasando con la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, mientras no reconozca que es Dios el que da, que Dios es el que suple, que hay que vivir, que hay que honrarlo a Él, nosotros vamos a hacer lo mismo que hacía Israel. Que las bendiciones que Dios le dio en este tiempo de la historia, ellos lo comenzaron a malgastar y usarlo para rebelarse, para cometer el pecado de idolatría, y se apartaban constantemente de Dios. Dios tenía compasión, los restauraba, y una vez estaban sanos y una vez estaban bien, otra vez volvían a lo mismo. Es como ocurre en la vida de muchos seres humanos, donde dice: Señor, cuando tú me saques de esta cárcel, cuando tú me saques de este hospital o de esta circunstancia, yo voy a servirte, yo voy a predicar, yo voy a evangelizar. Y cuando Dios lo hace, amén, la gente se olvida con el tiempo. A los 2 meses, a la semana o qué sé yo, cierto tiempo después, ya todo vuelve como que se olvidan, no reconocieron. Ahora, yo quiero leerles también, porque esta misma escritura la vamos a encontrar en Oseas 11, donde en el versículo 3, Oseas 11:3, vamos a leer aquí. Voy a leer el 1 para tomar más contexto de lo que quiero transmitirle de parte de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aquí vemos otra vez que la palabra dice: no conoció, no entendió, no se dio cuenta, no percibió, no descubrió que yo era el que lo bendecía, que no era su mano, no era su intelecto o su coeficiente, no era su esfuerzo, no era su talento, no era su brazo, sino que él no conoció que yo lo estaba bendiciendo. Y me llama la atención, dice, cuanto más yo los llamaba, más se alejaban. Cuando yo quería, ¿verdad?, atraerlos a mí, y los bendecía y les daba bien, ellos más se perdían. Entonces llega un momento donde uno no le va dejando a Dios más remedio, donde vemos que Dios dice: yo, en el versículo, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, a pesar que no me amaban, a pesar que se apartaban, a pesar que me desobedecían. A pesar de todo eso, yo les enseñaba, con todo eso los cuidaba, con todo eso los bendecía. A pesar que no son obedientes, que no están viviendo de acuerdo a mi palabra, a mi estatus, dice el Señor, a pesar de todo eso, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, eso es interesante. Sabemos que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. En el versículo 11 dice: no volveré a tierra. Dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ahí están ahora las consecuencias. Que como el ser humano, dice, cuanto más los llamaba, cuanto más los bendecía, cuanto más los prosperaba, cuanto más los trataba, más se alejaban. Entonces Dios dice: entonces no hay otro remedio, como dice el Señor, otra opción más que usar la disciplina. Volviendo a Oseas 2, en el versículo 9 dice: por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano.
Dice el Señor, como no reconocieron que yo los bendecía, que yo les daba salud, que mi favor estaba con ellos, entonces voy a tomar para atrás lo que es mío, mi vino, voy a tomar para atrás la lana, voy a tomar para atrás las bendiciones, las bondades, para que a ver si ellos entienden que el que los bendecía no era su brazo, ni su talento, ni su jefe, ni el sistema, ni el gobierno actual, sino que era la mano del Señor. Cuando usted entiende eso, cuando usted maneja esto con claridad, usted va a honrar al Señor en cualquiera que sea su circunstancia. Esté usted próspero, como usted esté pasando hambre, cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, he aprendido a contentarme con él. ¿Cuántos se atreven a darle un fuerte aplauso a Dios? Amén. Hay que aprender a reconocer esto, cosa que Israel no aprendió a reconocer. Usted dice, y la gente habla de la suerte, y la gente habla de la temporada buena. No, mi hermano, es la bondad del Señor. Y la gente dice, bueno, es que yo aquí, y es que usted sabe que, bueno, yo le echo ganas y yo trabajo y yo le busco. Y es cierto, es bueno echarle ganas. La Biblia dice, el caballo se prepara para la batalla, pero más Jehová da la victoria. Es entendido que usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, usted tiene que, pero al final es Dios el que hace todas las cosas, que usted tiene que reconocer. ¿Qué pasa cuando el hombre no reconoce que es la mano de Dios la que lo tiene bien, la que lo sustenta, la que lo tiene sano? Vive con una actitud arrogante, vive orgulloso, vive prepotente, vive, ¿verdad? Entonces ignora la palabra del Señor, ignora los preceptos del Señor. Le da igual honrar, obedecer al Señor como no hacerlo, porque ignora. Y vamos a ir a la luz de las Escrituras, donde la palabra también dice en Juan 1:10, en el Evangelio de Juan 1:10, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10, que esto también se repite en el Nuevo Testamento. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no entiende, el ser humano no entendió que fue él que hizo todo lo que se ve, lo que existe. Amén. Que por él, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, dice Hebreos. Por él fueron hechos todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Pero el mundo no entiende eso. Los hombres sabios, las mentes, los genios, las mentes brillantes, acreditan la creación a ciertas filosofías y conceptos que el Big Bang, que la evolución, que no sé qué, y entonces por eso es que el hombre se revela y el hombre quiere hacer, y dice la Biblia, cada quien hacía lo que le daba la gana. Lo decía en el libro de Jueces, en el capítulo 21 de Jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana en aquellos días. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Estamos en un país libre. Cada quien hace lo que le da la gana. Lo mismo. Y entonces no estamos reconociendo a Dios y no le estamos dejando otra alternativa a Dios más que un juicio para entender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo reconoció, no admitió, no entendió. Entonces esto es interesante. Dice la palabra del Señor. Vamos a volver a Oseas capítulo 12 en el versículo 14. Gloria al Señor, porque no quiero pasar por alto esta escritura. Después de Daniel, les dije yo, después del profeta Daniel,
Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice el Señor: yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. Y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, en el desierto va a volver, va a aprender a adorarme. Israel va a volver a mí. Israel va a revolver su corazón, su atención será vuelta nuevamente en mí. Y es cierto, es el desierto, es la prueba, es la crisis, es la enfermedad, llámele migración, llámele problemas matrimoniales, problemas familiares, esos son los desiertos, esos momentos solos, esas noches de llanto, de incertidumbre, de dolor, las que hacen que el hombre reflexione y medite, y en su silencio, en su desierto, en su dolor, en su angustia, escucha la voz del Señor en su corazón que le dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, levántate, busca mi rostro. Oh, como dice el Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Y el salmista David dice: tu rostro buscaré. Pero ¿dónde, cuándo es que uno escucha esa voz? Cuando hay silencio, cuando estás en un desierto, en una zona árida, donde hay frío de noche y calor, intenso calor de día. Es ahí donde uno puede escuchar el latir de su corazón, en esa soledad, en ese monte, en ese lugar apartado. Dios dice: te llevaré al desierto y allí podrás escuchar mi voz en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando todo va bien, la bulla, los quehaceres, la tanta ocupación, el corre no nos permite reflexionar y entender que somos de Dios y que necesitamos a Dios más que al agua, más que al aire, más que a la vida. ¿Cuántos dicen amén a esa realidad? Entonces el hombre, cuando no reconoce que es Dios en su vida, ¿por qué necesita a Dios? El hombre lo ignora, el hombre le da la espalda, el hombre, aún con las bendiciones que Dios suele darle, entregarle en sus manos, esas las usa para su propia perdición. Multipliqué su oro, multipliqué su plata, y eso lo usaron para Baal, para los sacrificios de Baal, para honrar a Baal. ¿Se da cuenta usted cuál es la situación? Cómo el hombre necesita entender que necesitamos, que todo lo que somos, hermano, es gracias al Señor. Y yo quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo atrás de Oseas, Daniel capítulo 5, versículo 20 al 22. Daniel 5, verso 20 al 22. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, hablando de Nabucodonosor, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Porque antes, dice la palabra en Proverbios, antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la caída, antes del quebrantamiento, está la altivez de espíritu. Entonces, cuando tú no reconoces que Dios debe ser el primero en tu vida, tu prioridad, tu aire, tu agua, tu vida, tu todo, entonces el hombre suele vivir con una actitud arrogante, orgulloso, como dice la Biblia, su corazón se ensoberbeció, se volvió soberbio, hacía lo que él quería, no tenía límites, no tenía restricciones.
se hizo Dios. La palabra del Señor dice en el versículo 21: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su corazón fue mojado con el y su cuerpo, fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendió la lección, papá. ¿Hasta cuándo? Dice que fue depuesto de su reino, de su gloria, de su esplendor. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que él, dice, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio, amén, sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que lee, no al fuerte, no al sabio, no al astuto, sino a quien Dios le place. O sea, deja claro, deja entrever de que no depende de nosotros, sino que siempre dependerá de Dios. Porque si Dios no edifica la obra, el trabajo de los hombres, entonces su trabajo y el mío, su esfuerzo y el mío, se torna en vano. Entonces él entendió, hasta que él reconoció: y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo, dice, todo esto, aún conociendo cuál fue la causa del fracaso de tu padre, aún así no te has humillado. Seguía soberbio Balsasar, arrogante, orgulloso. Entonces, ¿qué vino? En una noche de copas, de fiesta, de amigos, una mano se le apareció escribiendo en la pared, sentenciándole el juicio. Y en esa misma noche fueron invadidos por los persas y los medos. Perdió todo, porque dijo: traigan las copas de oro, de esas que trajimos del templo sagrado de Israel, del templo de Salomón, y con esas bebieron vino. Y Dios dijo: hasta aquí, Balsasar, has llegado al límite. Has pensado que puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Entonces, esa misma noche murió, lo mataron. No tuvo chance de ir preso, tener custodia, nada. Ahí mismo Dios dijo: hasta ahí. Ese es el problema de nosotros los hombres, que vivimos confiados. Bueno, vamos a tener un chance por ahí. La gente dice: yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Cuando yo me vaya a morir, yo voy a acercarme a Dios, arreglaré mi vida y me salvo. Entonces dice: y tú, Balsasar, conociendo esto, no has humillado tu corazón. La palabra de Dios dice en Isaías 38. Yo quiero que busque Isaías. Antes de Daniel está Ezequiel, después Lamentaciones, después Jeremías y después Isaías, en reversa. Isaías 38, en el versículo 15, vamos a aprender lo que pasó con el rey Ezequías. Aleluya. ¿Qué significa? ¿Cómo el diccionario define la palabra humillarse? El diccionario define la palabra humillarse como rebajarse voluntariamente. Eso es humillarse. Cuando tú te rebajas voluntariamente. Ahora, cuando te humillan es que te rebajan a la fuerza. Amén. O sea, una cosa,
¿Qué es mejor? ¿Humillarse a Dios o que Dios te humille? En el caso de Nabucodonosor, Dios lo humilló, lo rebajó. El hombre se volvió loco, perdió, ¿verdad?, su cordura y actuó como animal. En lugar de vellos le salieron como plumas, y en lugar de uñas como garras. Comía monte, zacate con los bueyes, dormía afuera, estaba loco mentalmente. El tipo estaba chiflado, comía monte, perdió el juicio. Hasta que entendió. 7 años pasaron. Cuando pasaron 7 años, Dios le dio la oportunidad de reflexionar, porque no tenía una mente cuerda para analizar. Así que cuando llegaron 7 años de vivir como un animal, Dios le dio la oportunidad de reflexionar. Y cuando él tuvo la oportunidad de reflexionar, se humilló. Y Dios lo restauró, lo llevó nuevamente al trono, le devolvió todo: su cordura, su salud mental, su puesto, y vivió humildemente. Ahora, mire lo que dice Isaías 38:15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Cuál fue esa amargura de su alma? Fue cuando Dios le dijo: ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Él se volteó a la pared, clamó a Dios, y entonces Dios hizo misericordia y le extendió 15 años más de vida. Y entonces, ¿qué dice él? ¿Qué haré? Porque él mismo lo ha dicho. Entonces él dice: ¿qué voy a hacer? Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, dice, a causa de lo que viví. El rey Ezequías aprendió la lección. ¿Qué es lo que le conviene al hombre? ¿Qué es el todo del hombre según la palabra del Señor? ¿Cuál es el todo del hombre? Humillarse ante su Dios, amar justicia y misericordia, y humillarse ante su Dios. Dice, eso es el todo. Usted hace estas 3 cosas y usted va a estar bien. Usted va a tener éxito. A usted le va a ir bien. Usted va a terminar bien. Usted aprende a humillarse ante su Dios, ante Dios, a reconocer quién es Él y darle el lugar que Él le corresponde como Dios. Usted va a estar bien. No se va a andar metiendo en problemas como normalmente ocurre, o usted se mete en grandes líos y después está ahí: ¿qué hago, Señor, auxilio? Dice la palabra: andaré humildemente. Segunda de Crónicas 32:26. Segunda de Crónicas 32:26. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Ahí está en la pantalla también. Dice 32:26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Después de haberse, dice la Biblia, enaltecido, se volvió arrogante. Fue un excelente rey, le iba muy bien, todo lo que emprendía le salía bien, prosperaba. Dios lo enriqueció, le dio éxito, le dio fama, le dio fortuna, todo lo tenía el rey. Era libre, era feliz, pero no reconoció que Dios se lo estaba dando. Se enalteció, comenzó entonces a hinchar su corazón, su pecho, y comenzó a creérselas que él era. Dios lo manda entonces, lo humilla, y él entendió, reconoció, se humilló, y Dios hizo misericordia. La Biblia dice en Filipenses 2:8, hermanos:
Filipenses 2:8, acerca de Jesús. Para terminar con esta escritura, gloria al Señor. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice se humilló a sí mismo, es porque si usted lee conmigo el versículo 6 y 7, el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de esa opción que él podía, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. O sea, les decía que humillarse, la palabra humillarse significa rebajarse voluntariamente. Él se despojó, no fue el Padre que le dijo no vas a ser más Dios, no vas a actuar más como Dios. Fue él que dijo, se despojó. Él decidió humillarse, rebajarse. En otras palabras, cuando se hizo hombre, se rebajó. Pudiendo haber nacido romano, nació judío, siendo esclavo. Amén. Los judíos estaban bajo el imperio romano, y él pudo haber nacido un romano, pero él no decidió, sino nació judío. No solo se rebajó siendo hombre, haciéndose al nivel de los hombres, porque dice la Biblia que a los hombres le has hecho un tanto menor que a los ángeles. Entonces el hombre es un poco mayor que animal, pero un poco menor que los ángeles, está en medio. Amén. Pero algunos actúan más como animal que como, se rebajan. ¿Ah? Entonces cuando el hombre actúa como bestia, como animal, ¿qué hace el hombre? Porque está el animal, ¿verdad? Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Es el hombre, es un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Pero el animal es menor que los hombres. Entonces cuando el hombre actúa como un animal, se rebaja. Amén. Es peor que un animal. A veces actúa peor, porque ni los animales hacen cosas. ¿Ah? ¿Ha visto un burro fumando? En Acapulco. ¿Ah? Le dijo un predicador a un fumador, le dice: apague su cigarrillo, hombre, tenga usted pudor, respeto por los demás. ¿No sabe usted que está contaminando el medio ambiente? Y yo no le estoy haciendo daño a nadie. Claro que si usted mismo se está haciendo daño a usted mismo y dañando también el medio ambiente. Si usted cree que si le ponemos un plato de leche, por decir, a un gato, y le ponemos un cigarro, ¿qué cree que va a escoger el gato? ¿El cigarro o el plato de leche? Entonces me está diciendo que yo soy peor, soy un animal. No, le digo, le estoy diciendo que usted es peor que un animal, porque un animal escogería la leche en lugar del cigarro, y usted está escogiendo el cigarro. Y eso es lo que pasa, que el hombre se rebaja. Jesús se rebajó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Y el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, eso es lo que usted y yo tenemos que aprender en esta noche: a humillarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos que aprender a humillarnos a nosotros mismos, a andar humilde todos los días de nuestra vida, como declara la palabra del Señor. Yo quiero en esta noche cerrar con esto.
Cuando usted se humilla a sí mismo, cuando usted se humilla a sí mismo, es cuando usted reconoce que Dios es todo, que usted tiene que poner a Dios en prioridad, darle el lugar que le corresponde, honrarlo. Usted le obedece, usted se rinde a Él, usted se somete a Él. Y cuando el hombre vive en esa condición, el hombre va a estar bien. El hombre va a tener bendición de Dios, porque Dios dice: yo le di plata, le multipliqué el oro, le di trigo, le di miel, le di vino, le di todo. Pero el hombre no entendía que yo era el que lo bendecía. Entonces dice Dios: tomaré mi vino, tomaré mi trigo, tomaré lo que es mío y lo llevaré al desierto. Por eso es que nosotros pasamos regularmente por desiertos a veces, porque no aprendemos a vivir humildemente. Y he venido a invitarte a que vivas humildemente delante del Señor, que te humilles, que te rindas, que dejes de andar como un soberbio, como un renuente, como un desobediente. Ubícate. Es hora de que te ubiques. Es hora de que caigas en tu lugar y reconozcas que tú naciste para honrar al Señor. Eres un siervo de Dios. Compórtate como tal, vive como tal, actúa como tal, y te irá bien. Dios te va a bendecir. Deuteronomio 28 dice: si acontecerá que si oyeres atentamente para poner por obra cada uno de estos mandamientos, estas cosas vendrán sobre ti, dice el Señor. Dice: te pondré por cabeza y no por cola. Estarás arriba solamente y no abajo. Entonces significa que no hemos aprendido a andar humildemente. Póngase de pie en esta noche.